Hola, hola chavales, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en Convocados en un nuevo vídeo y hoy os traemos 3 fichajes frustrados de grandes clubes del fútbol europeo. Vamos allá. Bueno, hoy estamos en el nuevo vídeo de la semana, ¿vale? Hoy os traemos un vídeo de historias, ¿no? De historias muy interesantes, de fichajes frustrados. Pero antes de empezar, toca A suscribirse suscribirse en y a vuestra, darle like. en vuestra cuenta, en la de vuestras abuelas, en la de vuestros hermanos, todo, ¿vale? Que nos ayudáis un montón, ahora fuera de bromas, estamos ya ahí casi en la meta de los 100 suscriptores, lo cual es un poco, pero a nosotros nos hace mucha ilusión, así que eso, si podéis dejar un like, suscribiros si estáis viendo el vídeo y os mola. Y nada, no me entretengo más, vamos al tema. Bueno, pues empezamos con uno de los mejores jugadores de la historia. Hablamos de Cristiano Ronaldo y nos trasladamos al año 2003, en el cual tenía 18 años y jugaba con el Sporting de Lisboa. O sea, era todavía una joven promesa y ni siquiera había debutado con la selección. Un desdentado, ¿no? Pero estaba que Sí. tenía así los dientes un poquito, o no había metido ahí la pasta. Y bueno, Arsène Wenger, técnico del Arsenal, lo tenía muy vigilado desde hace tiempo y lo quería fichar. Entonces, Estuvo especialmente cerca, ¿no? No es que fuera solo un sí, rumor, ¿no? Sino que hasta visitó las propias instalaciones del Arsenal en Londres, habló con Wenger, Wenger le ofreció el dorsal, le ofreció el 9, ¿no? Es un jugador pues, muy importante, y había un acuerdo por unos 4 millones de libras. Claro, todo esto tenemos que tener en cuenta que era en la época de los Invencibles, ¿no? Yo sí. lo de los Invencibles, que es lo que faltaba, bueno, eso ya lo hablaremos luego. Y eso está verificado porque Wenger dijo exactamente, ahora os lo voy a leer unos años después, dijo, estamos muy cerca, incluso le dimos la camiseta ya, ¿vale? Y bueno, ¿por qué al final no acabó de concretarse el fichaje? Pues porque justo, para mala suerte del Arsenal, en agosto de 2003 el Manchester United jugó un amistoso en Portugal contra el Sporting y Cristiano dio una absoluta exhibición en ese partido. Por lo que el técnico del United, Sir Alex Ferguson, le dijo a la directiva del United que lo quería inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó? Que duplicó la oferta del Arsenal, o sea, ofreció unos 8 millones de libras y bueno, y el resto es historia. O sea, fue un récord, al final se elevó a unos 12,2 millones de libras, un récord para un adolescente en ese momento, y se fue a Old Trafford y se convirtió en una leyenda del Manchester United. Tenéis que tener en cuenta, chavales, que era una época en la que United era, el Arsenal también, pero United era muy, muy top, ¿no? Sí, Generaba muchísimo dinero, más que los otros equipos en Inglaterra. Era el top 1 indiscutible. Y bueno, no sé qué podría, vamos a hacer un what if, ¿no? No sé qué podría haber cambiado la historia ni de Cristiano o del Arsenal, del United. Imagino que si siempre ha querido jugar en el Madrid, por mucho que estuviera en el Arsenal o en el United, podría haber terminado jugando en el Real Madrid. Eso sí, el Arsenal de los Invencibles con Cristiano a la cabeza, ojo, sí, cuidado, ¿eh? Si no podían haber ganado alguna Champions, podían haber ganado alguna, bueno, esa final que tuvieron contra el Barça, eso a lo mejor es lo que más podría haber cambiado, ¿no? O sí, alguna Premier más. por lo menos algún, sí, algún título más, o sea, porque aunque no hubiera sido titular indiscutible en esa primera temporada, como tampoco lo fue en el United, luego pues a lo mejor estaríamos hablando, sí, de que el Arsenal tenía algún título más. Bueno, la segunda historia que os traemos, ¿vale? Es el día que casi otro club inglés, que ahora no está en su mejor momento, como es el Blackburn Rovers, rechazó fichar a Zinedine Zidane, ¿no? Esto era en mediados de los años 90, ¿vale? Que el Blackburn no era lo que es ahora, era un club bastante, bastante rico y poderoso, gracias al dinero de un empresario local, que era Jack Walker. Y justo ese año, en el 95, habían ganado la Premier con jugadores que tenían pues, muy famosos como Alan Shearer y Chris Sutton, ¿no? Era un contexto diferente. Sí. Y bueno, ¿qué pasó exactamente? Pues que el agente de Zidane, junto con Eric Cantona,
jugador muy conocido también, recomendó a la directiva del Blackburn al joven francés, que jugaba por entonces en el Burdeos. Entonces el entrenador era Kenny Dalglish en la temporada que ganaron la Premier, aunque luego cambiaron a Ray Hartford y no se sabe exactamente en qué momento se pusieron en contacto. Se echaron el muerto, ¿no? Un Sí. poco uno a otro, porque la verdad que la cagada es histórica. El caso es que la dirección deportiva desestimó el fichaje porque creían que tenían ya un mediocampo muy sólido con Tim Sherwood. Y de aquí viene la frase legendaria del presidente del Blackburn que dijo: ¿por qué necesitamos a Zidane si ya tenemos a Tim Sherwood? O sea, hay que recordar que, pues, que en ese momento Zidane tenía 23 años y era una promesa todavía. Creía que iba a decir, cuando has dicho hay que, creía que iba a decir hay que ser mongolo. Es mejor quedarse callados, chavales. A veces es mejor quedarse callados porque luego, al final, te comes tus palabras. Y aquí yo creo que se las comió un poco, porque fue una oportunidad perdida. Pues yo creo que todos opinamos que es bastante grande. No sé qué tan bueno era Tim Sherwood, pero vamos. Por muy buen jugador que fuera, no creo que llegara en ningún momento al nivel de Zidane, ¿no? Que pocos años después lo fichó la Juve, ¿no? Y la Juve luego lo fichó el Madrid por 77,5 millones, que fue un récord mundial en 2001. Ganó Balón de Oro, ganó Champions, ganó Copa del Mundo y... ¿cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? ¿Quién lo dijo? A la dirección deportiva, lo de por qué necesitamos a Zidane. Bueno, pues se comería las palabras bien a gusto, ¿no? Mientras Zidane se convertía en uno de los grandes jugadores de la historia. ¿Qué hubiera pasado si Zidane llegara a fichar por el Newcastle? Pues yo te digo lo mismo. Por el Blackburn. Ay, no, joder. Perdón, por el Blackburn. Voy un poco loco. Pues bueno, o por el Newcastle. Sí. Quiero decir, por el equipo que También fuera. podría haber fichado por el Newcastle. Pues hubiera aprendido inglés, ¿no? Y luego se hubiera ido, imagino que a algún club más grande, no sé si hubiera sido también a Madrid o a otro. Sí. Pero bueno, hombre, sí que es verdad que en el Blackburn, aparte que se hubieran muerto de asco viviendo ahí, bueno, a lo mejor el Blackburn podría haber seguido un poco más, ¿no? Con esa buena racha que tenía. Hay que decir que, de hecho, ese mercado de traspasos, el Blackburn, al final, creo recordar que no completó ningún fichaje. O sea, se dedicaron a mantener la plantilla que tenían, subiéndole el sueldo y ya está. Y a la temporada siguiente se metieron un batacazo importante. Bueno, pues a lo mejor podrían aguantar un poquito más, ¿no? Luchar por algo más, pero bueno, a lo mejor la historia en sí, el what if, no hubiera cambiado tanto. Para el final dejamos la historia de David Beckham con el Fútbol Club Barcelona. Esta es cremita, ¿eh? Volvemos al año 2003, otra vez, que fue un año calentito en los fichajes. Movidito, iba a decir. Sí. Y bueno, justo eran las elecciones de la presidencia del Barça. Entonces estaba en una etapa de crisis deportiva y económica y se presentaba a la presidencia un conocido por todos como es Joan Laporta. Todo lo que le iba a dar al Madrid. Entonces, para ganar votos necesitaba una gran promesa de fichaje. Eso es. Y el gran fichaje electoral que Laporta prometía, ¿no? Era David Beckham, que llegó a anunciar que tenía un acuerdo, ¿no? un preacuerdo con él, y el equipo que trabajaba con Laporta, entre ellos Andrew Russell, afirmó que estaba cerrado, ¿no? verbalmente con el Manchester United. La cosa que ya daban hasta el mensaje a los socios, ¿no? que era que si ganaban ellos tendrían a Beckham en el Barça, ¿no? que traerían a Beckham, que lo ficharían. Pero el problema básicamente es que David Beckham nunca dijo que sí. ¡Qué sorpresa! No se lo esperaban. Laporta mintiendo. Sí que es verdad que habían hablado con la directiva del Manchester United y existía un preacuerdo por una cantidad que no se sabe muy bien, pero jamás le habían preguntado a Beckham y él no había dado el visto bueno. Y él no vio con buenos ojos irse al Barça porque él quería otro club o quedarse en el Manchester United. Entonces, la realidad que en ese mismo verano ya estaba negociando con el Real Madrid, que lo consideraban una pieza clave para su proyecto de los Galácticos, y que muchos años más tarde Beckham confesó que nunca tuvo intención de irse al Barcelona, que siempre quiso irse al Real Madrid.
También que cuando has estado en el Madrid, ¿no? ¿Qué vas a decir? Sí. Queda un poco feo que digas, no, eso no lo sabemos, pero bueno, más eso es lo que dijo Beckham a los años. Final totalmente inesperado. Sí. Para que os hagáis una idea, Laporta gana las elecciones, a las pocas semanas después, Beckham ficha por el Real Madrid, fichaje confirmado. Laporta ya empezó, bueno, pues como ha estado durante muchos años, ¿no? Haciendo de las suyas, lo fichó el Real Madrid por 37 millones y el Barça pues se quedó sin su fichaje estrella, sin su fichaje prometido y tuvo que reconstruir el proyecto desde cero, que luego, bueno, pues no le salió mal, ¿no? No, porque entonces tras quedarse con un palmo de narices, ¿qué hicieron entonces? Pues usar el dinero que iban a destinar al fichaje de Beckham para fichar otros jugadores, como fueron ese mismo verano Ronaldinho del PSG, Rafa Márquez o a la siguiente ventana de traspasos Deco. Entonces, paradójicamente, el perder a Beckham no fue tan malo porque llevó al Barça a fichar un jugador que cambió su historia como fue Ronaldinho. Eso es, lo que es el destino, ¿eh? En plan, Sí. tú quieres una cosa, el Barça quería una cosa, no lo consiguió, y al no conseguirla hizo que cambiara su historia por completo a mejor. Sí. A ver, ya estaba Messi por ahí, quiero decir, pues si hubieran fichado a Beckham, bueno, pues luego hubiera llegado Messi y hubiera pasado un poco por el estilo, ¿no? Pero ese cambio fuerte, ¿no? Que fue Ronaldinho, pues no lo hubieran tenido, ¿no? No. En principio, porque ya ese dinero ya hubiera estado invertido en Beckham. A lo mejor Beckham podría haber cambiado el Barça también. Eso ya Sí. no lo sabemos. Y Ronaldinho posiblemente hubiera acabado en otro club grande de Europa, digo yo, porque claro, en la época el PSG no era un club tan fuerte. A lo mejor hubiera acabado en algún sitio donde no hubiera tanta fiesta y le hubiera ido Mejor, sí. un poquito mejor la carrera. Bueno, y pues nada más, chavales. Estas son las 3 historias, ¿vale? Que os hemos traído hoy. Tenemos alguna más preparada por si os ha molado el vídeo, ¿vale? Nos lo dejáis en los comentarios. Subiremos parte 2. La verdad que hay algunas bastante interesantes, ¿vale? Si os ha gustado, pues darle un like, dejarnos un comentario también dándonos vuestra opinión y recomendándonos algún fichaje más, así que sepáis, alguna historia así de fichaje también que esté guay, ¿no? Que esté guapa, porque la podamos añadir a vídeos posteriores. Y poco más, ¿no? Nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Venga, un saludo. Chao. Chao.